¿Qué pasó después del sexenio de Cárdenas? Bueno, pues después de haber resuelto muchas demandas revolucionarias y haber transformado la vida de muchos mexicanos, la política de masas pues no tuvo la aceptación de toda la población como se esperaba. Es obvio pensar que los grupos de detractores del cardenismo iban a cobrar fuerza ante las debilidades o errores, ¿no? Las omisiones que se pudieron haber cometido y pues van a encontrar en esto sus argumentos para tirar, ¿no? El proyecto cardenista, por lo menos como una alternativa a seguir en los siguientes sexenios. Así como Plutarco Elías Calles tuvo que elegir a Cárdenas como un personaje que si bien no compartía su proyecto de nación, su proyecto político, pero sí podía ser un personaje mediador de los conflictos que se estaban viviendo con los distintos grupos en el país, así Cárdenas también elige a Manuel Ávila Camacho como una posibilidad mediadora con aquellos grupos que no estaban de acuerdo con el cardenismo. Vamos a ver, a partir de 1940, a 7 presidentes que van a pertenecer al Partido Revolucionario Institucional, porque es en el sexenio de Manuel Ávila Camacho cuando el PRM se convierte en PRI para tomar la faceta con la que originalmente fue creado, ¿no? Esta faceta de dinastía política, de control hegemónico del poder político en todo el país, es decir, de no abrir posibilidades a la democracia o a la alternancia política. El único partido que vamos a ver aparecer en 1939 pues es el PAN, es en el periodo de Cárdenas, y se le va a permitir sobrevivir pues porque es el partido de los nuevos empresarios. De tal manera que así como está en el esquema, el aspecto político de esta nueva faceta de estos presidentes, que vamos a conocer, un nombre con el que podemos identificar muy bien esta faceta es como el periodo del Estado benefactor en México. La parte política es una parte vital y por eso la pongo en medio, porque la toma de decisiones, de cómo repartir la riqueza, de a quién abrirle las puertas, ¿no? A quién del extranjero abrirle las puertas del país, a las inversiones, a quién favorecer, a quién no favorecer, qué acciones en favor del pueblo hacer o no, van a estar pues en el ámbito político. Y definitivo, el gobierno para los grupos poderosos va a ser lo que va a predominar. La parte económica en este periodo es muy conocida como la parte maravillosa del milagro mexicano. Aquel momento en el que las exportaciones del país, es decir, aquellos productos que nosotros generábamos, los vendíamos al extranjero en grandes cantidades. Por primera vez nuestra industria alcanzaba los mercados extranjeros impensables en algún momento. Bueno, es un tiempo que también pongo entre comillas porque tiene detrás un juego de roles desigual. Para empezar, pues no es lindo pensar que fue un milagro mexicano esta hazaña económica. Es decir, que por primera vez y que nunca más volvió a suceder, pues no es lindo. Porque entonces no somos un país económicamente estable, que sea capaz de generar riqueza de esta forma, ¿no? Y segundo, es un problema porque la manera en la que se configuró esta riqueza para vender al extranjero y quienes se vieron beneficiados al final no fueron todos, no fue un juego limpio y no implicó para la sociedad un crecimiento real. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí está la parte social. Lo que pongo al principio, digamos que se los expliqué al revés, pero quería llegar así. Socialmente, vamos a vivir una migración increíblemente grande de las regiones rurales a las ciudades. Es en este periodo, aproximadamente en la década de los 50,
donde la Ciudad de México comienza a crecer de una manera exorbitante y en desorden, ¿no? Y se empieza a crear estas zonas que hoy conocemos como la zona metropolitana. Desmedidamente vamos a ver una migración del campo a la ciudad. Ese campo que había sido apoyado bajo el esquema de la política de masas de Cárdenas, ahora era completamente abandonado. Una de las políticas que va a echar a andar Manuel Ávila Camacho y los sexenios del PRI en adelante es el abandono del campo. Por esquemas, ideologías y proyectos venidos del extranjero, de la élite capitalista que al final mueve al mundo, a México se le vendió la idea de que el campo no era la posibilidad de riqueza, era más bien la ciudad y la industria. Entonces se cambia el proyecto de inversión social, cultural, de servicios, económico, político, del campo a la ciudad. Eso quiere decir que la mayoría de la población que vivía en el campo fue abandonada a su suerte. Es decir, el 80% de la población fue abandonada a su suerte, porque allá no se pusieron más escuelas, no se hicieron más caminos, no se construyeron hospitales, no se generaron la infraestructura de mercados, no se invirtió pues sí, en los productores, y entonces no tenían trabajo, no tenían a dónde vivir dignamente. ¿Qué hicieron? Migrar a la ciudad. Migrar a una ciudad que no estaba hecha para ellos. Estamos hablando de una migración que va a traer consecuencias terribles para el país y para las ciudades. El caso de la Ciudad de México es extraordinario porque entonces hablamos de zonas potencialmente peligrosas, ¿no? Para la violencia, para la injusticia, para la corrupción, para la creación de miseria, ¿no? Culturalmente no va a ser productivo ni económicamente. Pero bueno, para el proyecto estaba bien. Solo tenían que buscar empresarios, buscar obreros y no campesinos. Y entonces los indicadores económicos de esas nuevas empresas son lo que vamos a ver como el milagro mexicano. La venta de esos productos creados en esas industrias por esos obreros que vienen del campo, dejaron de ser campesinos y se convirtieron en obreros, fueron a trabajar a las fábricas. Eso, ¿no? Esos indicadores es lo que va a ser el milagro mexicano. Pero hacia adentro vamos a tener una seria desigualdad, ¿no? Un serio problema de explotación laboral, porque estos nuevos trabajadores van a vivir explotación laboral, aunque existe el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo. No, para este proyecto lo importante era acumular riqueza para el mismo grupo.